Bien, pues entonces en los anteriores videos me equivoqué poquito. Bueno, como ya vimos primero, como regla general, puede que haya excepciones, como te digo, los números serán integer, pero tan pronto como le agregues un punto decimal, los haces de punto flotante, de punto decimal, como lo quieras ver, explícitamente. Y ya los interpreta como double o float, según corresponda. Y un ejemplo de ello, pues lo vimos con este print. Fíjate cómo a pesar de que le pusimos que f son decimales, pero como pusimos sin decimales, pues fíjate cómo nos los interpretó como enteros. Entonces, por defecto, casi siempre te los va a tomar como números íntegros. A lo mejor hay excepciones, por eso puse como regla general. Y luego, pues fíjate cómo pusimos el ejemplo. Y también, como te decía, dice, cuando asignamos un literal de tipo double float, no es necesario agregar el punto decimal. Pero, sin embargo, yo para que no tengas, más bien, para que a veces no haya problemas, es mejor ponerlo. Fíjate, por ejemplo, acá me andaba equivocando. Acá, fíjate, bueno, aquí no es necesario. Aquí esto sigue siendo cierto. Cuando asignamos un literal de tipo double float, no es necesario agregar el punto decimal. Y no es necesario porque pues él sabe que lo estamos asignando a un double. Detrás de las escenas pues lo maneja como punto decimal. Fíjate, ejecutamos. Acá es F11. Vamos a abrir la consola. Y pues fíjate cómo me hizo ahí la división. Y aquí no fue necesario el punto decimal. ¿Por qué? Porque él sabe que lo estamos metiendo a un double. Yo creo que detrás de las escenas lo que hace es convertirlo. Pero fíjate, por ejemplo, si hacemos esto. Esto sí es algo que se me olvidaba y que me equivoqué yo. Es float, este es el error que tenía. Vamos a ponerle C. Y vamos a meterle en este caso un 4. Y acá le ponemos un float D igual a 5, por ejemplo, a 6. Acá, cuando agregamos literales de float a una variable float, sí es necesario ponerle el sufijo f. Fíjate, vamos a ponerle aquí 4.8, f de sufijo y 6.86, 89 y f. Entonces, cuando asignamos, vamos a poner la capturilla antes de que se me olvide. Cuando asignamos un valor a una variable float, tienes que ponerle sí o sí explícitamente la f de sufijo. Vamos a ponerle por acá, copiamos y nos lo pegamos por acá y acá ponemos lo siguiente. Vamos a poner una nota a otro color que diga en este caso recuerda, vamos a poner la letra 20. Recuerda que por defecto los números de punto decimal serán doble. Así que incluso cuando asignas un literal de punto decimal, como es este ejemplo, a una variable float, tienes que ponerle el sufijo f o f mayúscula. Entonces, esto es algo que se me andaba pasando y que yo cometí un error. Fíjate cómo acá. Nosotros estamos metiendo variables de tipo float, todo muy bien. Pero acá, a pesar de que sean variables float, estás poniendo un literal de punto decimal, un número de punto flotante. Entonces es necesario que le pongas el sufijo sí o sí, a pesar de que le pongas explícitamente que sea float, porque acuérdate que por defecto los números flotantes de punto flotante, de coma flotante, de punto decimal, es lo mismo, por defecto serán double. Pero tan pronto como le agregues sufijo f, lo tomará como float. Y luego ya, si hay un punto decimal, va a ser el cálculo en punto decimal. Si hay al menos dice el cálculo se realiza en float, a menos de que al menos un operando sea double, en cuyo caso el cálculo se realiza en double. Como lo estamos viendo por acá, cuando hay cálculos aritméticos de punto decimal, con que al menos haya uno float, uno double, te lo va a hacer todo el cálculo en double, lo cual es genial para no perder decimales, como ya vimos. Entonces acá, a pesar de que estamos diciendo explícitamente que C y D son float, si nosotros le ponemos el número decimal sin la F, lo va a tomar como doble. Entonces ahí va a haber inconsistencias. Entonces siempre, por defecto, cuando tú pongas un punto decimal, va a ser double. Y ya si lo quieres explícitamente como float, vas a tener que poner el sufijo F minúscula o F mayúscula. Y por defecto todos los números serán íntegros. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuándo es necesario el punto decimal y cuándo es necesario el sufijo F.
Entonces, ahí lo tenemos. Entonces, fíjate, si hacemos una división por acá, vamos a quitar esto. Vamos a ponerle esto. Y fíjate, vamos a ponerle acá, en este caso, no sé, vamos a ponerle float. Es igual en este caso a 18.7F. Y aquí vamos a ponerle esto. Y acá vamos a ponerle cálculo. Ponemos F, todo muy bien. Fíjate lo que vamos a hacer por acá. Y le ponemos cálculo. Cálculo F11. Y fíjate cómo ahí nos sale 6.23. Vamos a hacer la calculadora. 18.7 entre 3. Efectivamente 6.23 y ya todos los decimales. Acá, ¿qué está pasando? En este ejemplo, el entero 3, este que tenemos por acá, está siendo convertido a float y el cálculo está hecho en float. ¿Por qué? Porque acuérdate que por defecto todos los números son punto decimal, ¿sí? Por un lado el float, y aparte lo pusimos explícito, pero acuérdate que dice que si cualquiera de los operandos de un operador aritmético es de punto decimal, el cálculo se realiza en aritmética de coma flotante, de punto decimal. Es lo que está pasando acá. Acá hay un decimal, precisamente hay un float, y hay un entero. Entonces, con que al menos haya un número de punto decimal, un literal de punto decimal, ya sea float o double, va a ser todo el cálculo en punto decimal. Aquí 18.7F es un literal de punto decimal, así que el cálculo se va a hacer en punto decimal. Y en este caso el 3, que no es decimal, se convierte a float, porque acá de otro lado es float, y hace el cálculo. Si esto fuera sin sufijo F, por ejemplo, si vamos a ponerle por acá, vamos a copiarnos esto, nos copiamos esto, y imagínate que hacemos esto, 5 punto esto, acá lo tenemos, le ponemos esto, compilamos y ejecutamos, y fíjate cómo llegamos a lo mismo, 6.23, pero acá es un decimal y un entero. Aquí este entero se está convirtiendo a double. ¿Y por qué en double? Porque acuérdate que los números por defecto, los números de punto flotante por defecto son double. Acá sí se convirtió el 3 a float, pero porque del otro lado el operando con el que está siendo operado es float. Y acá es entero, sigue siendo lo mismo, pero acá está operando con un double, porque por defecto no tiene la F. Y los números por defecto de punto decimal son double. Así que el 3 en este caso se está convirtiendo a, haz de cuenta que algo así, 3.0 detrás de las escenas. En este caso el 3 se está convirtiendo a double para operar con este. Por eso se conservan los números con punto decimal. Entonces esto es bien genial, este cuadrito, porque todo esto se resume a que nunca vas a perder precisión. El double tiene más precisión y si se encuentra un double, todo va a ser con doble precisión. Es la maravilla. Entonces ahí lo tenemos. Entonces fíjate, vamos a hacer otro ejercicio bien interesante con todo esto. Vamos a quitar la calculadora ya. Pum, lo quitamos. Y vamos a limpiar todo esto. Esto todo ya lo vimos. Y fíjate, vamos a poner aquí algo que te estarás preguntando. ¿Cómo obtener el valor exacto de una división entera? Fíjate, si nosotros hacemos, por ejemplo, acá, no sé, 23 entre 3. Compilamos y ejecutamos. Tenemos en este caso, pues, que la división me truncó los decimales, como ya sabemos. Pero lo vamos a dejar mejor para el próximo video. Saludos.